Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un paquete fantástico, un paquete que me envía mi amigo Iñaki. Muchísimas gracias Iñaki. Iñaki es un cerrajero profesional de la zona de Madrid, gran persona, gran ganzuador, de hecho es formador de cerrajeros y fuerzas de seguridad del Estado. Y como veréis ahora, muy generoso. Me envía este paquete lleno de cerraduras, pesa muchísimo, no es grande, pero ya lo vais a ver, está lleno de cerraduras. He empezado a grabar el vídeo y he parado porque tenía datos personales, el paquete en el interior, entonces una etiqueta antigua. Entonces voy a continuar desde este punto. No he abierto la caja. Sé más o menos todos los cilindros que vienen dentro, porque me comentó lo que me enviaba, pero son cilindros, son raros, son cilindros muy bonitos, muchos de alta seguridad, difíciles de encontrar para mí, y que no he tenido nunca en la mano. Entonces, de muchos de ellos realmente no sé ni cómo funcionan, no sé si tienen 6 pernos o tienen 16, no tengo ni idea, y para mí es muy emocionante poder verlos aquí con vosotros. De hecho, algunos de ellos no sé ni lo que son, no había oído nunca hablar de ellos. Entonces vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué es lo que me envía mi amigo Iñaki. Muchos de estos cilindros son de su colección personal. Él colecciona cilindros, además de ser cerrajero y formador, y se los tendré que devolver. Entonces algunos de esos cilindros no los vamos a poder desmontar, no me atrevo a desmontarlos, no quiero estropearlos. Es lo que más odio en el mundo, que alguien te preste un cilindro y que se lo devuelvas estropeado. Pero sí que vamos a poder verlos en el canal y espero poder ganzuarlos para que veáis cómo se comportan. Vamos allá, vamos a ver qué trae la caja. Fijaros, viene repleta, como os había dicho. Y vamos a ver uno a uno, porque realmente hay muchos de ellos que ni los conozco. Bueno, aquí veo un serreta, cosa que es poco habitual. Vamos a ver... Ahí lo tenéis, FAC 7 pernos, efectivamente, son unos FAC con una llave muy larga. Aquí tenéis la llave, fijaros en la codificación, qué bonita. El segundo es muy largo, el sexto es muy corto, el séptimo es muy largo, es una pena eso, pero tiene una codificación muy bonita. Los que he visto yo hasta ahora eran de cerrojo, y algunos de ellos tenían doble rotor, el rotor partido y articulado, y era necesario hacer tensión con un tensor muy largo que cogiese el rotor trasero, porque si no lo que hacíamos era ganzuar solo la mitad del rotor que gira loco y no conseguíamos hacer girar la leva. No sé si será el caso, pero aquí podéis ver con 3 llaves funciona, ahí está, funciona perfecto. En el otro lado tiene mando y una llave espectacular, una llave muy larga, 7 pernos. No es nada habitual en Europa, 7 pernos en serreta, al menos en España. En los países nórdicos sí que es habitual serretas de 7 pernos. Vamos a ver qué más. Bueno, este es conocido, fijaros, es un Cava 8, es un modelo que sabéis que me encanta, es un Cava AZBE. Siempre he tenido curiosidad por saber si los modelos que se comercializaban de cava como Cava AZBE los fabricaba AZBE aquí en España o los fabricaba Cava. En la llave creo, a ver, en las llaves pone siempre Swiss Made, pero no estoy seguro de que el cilindro haya sido fabricado fuera de España, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. He ganzuado Gemini, he ganzuado Cava 8, puede ser, no lo recuerdo. La verdad es que no creo que haya ganzuado Cava 8 de AZBE. Un cilindro muy bonito. Muchas gracias. Este creo que me lo podré quedar y pasarlo a algún compañero. Lo ganzuaremos, le haremos un vídeo sin ninguna duda. No me puedo resistir a hacerle vídeo a los Cava. Este es un cilindro, a ver, parece un T10, sí, T10P. Os ofrecí uno recientemente, un T10P, tiene 11 pernos, están 5 arriba y 6 abajo, no están enfrentados, no se empujan entre sí. Es un modelo para mí muchísimo más fácil de ganzuar que el T10,
pero este está en muy buenas condiciones, está muy nuevo y creo que no tengo ninguno en este formato con la llave, así que es un cilindro muy bonito para coleccionar y para abrir. Y aquí ya lo que veo, me parece que no me suena ninguno de nada. Vamos a ver esta llave sí. Fijaros, esto es un queso. No sé distinguir los modelos. Vamos a ver. Ahí vemos el bocallave. Si alguien sabe distinguirlos, que lo comente. Sí, tiene interactivo con lo que yo creo que será un queso 4000 o un queso 8000. No sé si será un queso 8000. He abierto 1000, 2000 y 4000. Solo me falta por abrir el 8000. No sé si será el caso, seguro que me lo comentó, pero no me acuerdo. Parece que este extremo es de acero, este será el extremo exterior, me imagino. Parece que sí, además este se extrae el rotor desde el frente y este parece que está sellado. Igual es el 8000, bueno, será muy emocionante tocarlo. Ahí está, perfecto. Este me va a encantar tocarlo y además yo creo que podemos desmontarlo. Si es como los que he tocado hasta ahora, podemos desmontarlo sin problemas. Sacamos el pasador y salen los pernos por detrás. Va a ser bonito enfrentarse a este. Perfecto. Creo que es un cabo 8000, pero no estoy seguro. Muchas gracias por enviarme ese cilindro. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver. Llevo las gafas, pero no veo gran cosa. Parecen caracteres chinos, pero no acierto a... Vosotros lo leeréis mejor. Jixin Corelock. Jixin. Evidentemente los caracteres chinos no sé leerlos. Parece un cilindro chino. No lo había visto nunca. ¡Wow! Un cilindro chino ambicioso. Creo que no tiene... no veo interactivo, veo 5 pin in pin y veo slider. Iba a decir que me parecía un clon del Multilock MT5 Plus, pero no tiene interactivo, o sea que ni siquiera llega a tanto. Pero puede ser interesante intentar abrirlo. Los cilindros chinos pueden ser muy difíciles de abrir, pero no precisamente porque tengan buenas tolerancias como los Multilock, sino por todo lo contrario, por los materiales y las malas tolerancias. Pero bueno, eso no lo podemos saber nunca hasta que no probamos un cilindro. Quizás esté muy bien hecho. Aquí tenéis 5 alojamientos grandes para un pin in pin. No será fácil desmontar esto, pero bueno, le consultaré a ver si lo podemos desmontar. No sé si es un cilindro muy raro de la colección o es uno del que puede prescindir si se estropea. Interesante, siempre es interesante tocar cosas. Vamos a ver, y va a mirar la holgura. Siempre es un signo de... Bueno, tiene holgura. No lo sé, lo probaremos. No me acuerdo ya cómo ponía. Jixin Core. Inside. Muy bien, vamos a ver, voy a ir apartándolo así, a ver si podemos hacer que entren al final todos en el plano. Como veis, un montón de cilindros. Este me emociona mucho, el queso ATZ. Ya os ofrecí un ATZ que me envió él, el más alto de la gama, el ATZ Hoer o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Me comentó que me enviaba este, que es un modelo inferior, ATZ, vamos a ver qué pone aquí, Security, pero nada más. Sí, ATZ aparentemente en el exterior es igual, pero el otro tenía un interactivo y tenía un elemento que se movía sincronizado con otro lateralmente para poder mover el rotor. Este es el K-Series, efectivamente, y el otro es más alto en la gama. No tiene por qué ser más fácil que el otro. Tiene pernos, el otro creo que tenía pernos, sí, este también en ángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernos al menos, de todas las longitudes.
Hay uno muy largo en medio, puede que nos moleste muchísimo para acceder a los traseros, y los slider, que recuerdo que no eran fáciles de colocar. Puede ser un reto, puede ser un reto. No creo que vaya a ser fácil este cilindro. No sé si tendrá el elemento ese móvil. Compararé las llaves para ver. Perfecto, muchas gracias por enviarme este cilindro. El otro os lo pude ofrecer desmontado. No recuerdo si sobrevivió. Sí, esto me había comentado que me iba a enviar. Iseo, como veis, un Serreta. Los únicos que he tocado yo son F3 y F5, son cilindros básicos, apenas tienen unos spool. Fijaros en el bocallave qué grande es. Y el modelo hecho en Alemania. Y el modelo Gera, Iseo Gera. Aquí tenéis el bocallave, creo. Muy complicado ese bocallave. Muchas guardas, aunque yo creo que se podrá manejar bien. Fijaros en la codificación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6, 7, 6. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, este último pico no tiene perno, ahí los tenéis. El sexto es muy largo, probablemente esté colocado desde el principio. El quinto es muy corto, bueno, veremos lo que da de sí. Es un cilindro que no había visto nunca. Iseo Gera, me hace mucha ilusión probar un Iseo. Fijaros, tiene antirrotura, anti-extracción más bien, parece un anillo de acero para evitar que aunque se rompa se pueda extraer. Me gustan esos sistemas, va perfecto. La codificación, bueno, no es la ideal, pero creo que puede dar algo de juego. Perfecto, muchas gracias por ese cilindro. Este de aquí, fijaros, es típico esta llave tan gruesa. Lo he visto en otros cilindros franceses, es un cilindro Bachet, no he probado nunca este cilindro. Es el modelo radial, me comentó que me lo iba a enviar. Creo que es un modelo antiguo ya. Fijaros qué boca llave tan amplio. Fijaros en la llave, no sé cuántos pernos tiene, y hay un elemento aquí en la punta que se mueve lateralmente y que no tengo ni idea de para qué es o cómo funciona. Seguramente hay un elemento en un lado del bocallave que empuja a ese elemento móvil y un pin en el otro lado, no lo sé. Es una llave muy gruesa. Vamos a compararla con cualquier otra. Fijaros qué diferencia de grosor. Es una llave muy gruesa. Lo he visto en otros cilindros franceses. Ahí está. Este no va a ser fácil de desmontar. Fijaros, es una especie de funda que envuelve todo el cilindro y está cogido con dos pernos, no lo sé. Este seguro que pertenece a su colección y hay que devolverlo, pero bueno, como mínimo intentaremos ganzuarlo. Vamos a echarle un vistazo en el interior, que yo creo que este merece la pena, porque no tengo ni idea de lo que tiene dentro. Veo pernos en la parte inferior, veo pernos laterales, allí también puede haber algún elemento, vamos a ver. Tiene mucha pila esta linterna. Puede ser que haya ahí algún elemento. Allí desde luego hay algo en el lateral. Y veo pernos. En este lado no. Arriba no, pero a la izquierda sí. Vamos a ver la llave. Sí, hay laterales. Y aquí unos que parecen, no lo sé. Muy interesante. Muy interesante este cilindro, Bachet radial. He visto aperturas en internet, no les he prestado demasiada atención porque era un cilindro inaccesible para mí. Safe Doors, parece que venía asociado a RL, puede ser una marca de puertas acorazadas, de algún fabricante de puertas acorazadas. Genial, perfecto. Muchas gracias por enviarme este cilindro. Me encanta poder probarlo. Vamos a ver qué más. Security Star, BTV. BTV es un fabricante español de cajas fuertes y cerraduras. Aquí está. No he probado cerraduras de él nunca.
Tiene un bocallave tipo queso o tipo cava. Vamos a ver, aparentemente hay muchos pernos. 4 hileras. Wow, 4 hileras. Hay una ranura ahí. Es una guarda en la llave. Vamos a ver, eso lo tenemos que ver. Eso lo tenemos que ver. Vamos a ver si me puedo apoyar y puedo hacer zoom. Ups. Para que lo veáis. Vamos a ver si enfoca. Ahí estamos. Una hilera, 2, 3. 3 hileras. 3 hileras, pero con muchísimos pernos. 6. Wow. Ahí hay 6 o 8. Por ahí hay más. 4 o 5. Wow. Tiene muchos pernos este cilindro. La llave, sí, puede ser que sí. En principio serían activos estos 6, 3, puede que 4 me ha parecido ver, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, pocos me parecen, yo ahí veía más. Quizás alguno sea tan corto que no marcan la llave. Funciona muy bien, muy suave. La sensación es buena a la mano. Creo que se podrá desmontar. Me daba la impresión de que es un sistema muy similar a queso. Esto de aquí no sé qué es. Aquí hay un tornillo. No lo sé, lo estudiaré antes, desde luego. Este sé que es de los que le tengo que devolver, de BTV. No quiero estropearlo en absoluto. Muy, muy bonito. Ahí está. El modelo... patente fabricado en Suiza, ProStar, no sé cómo se llama el modelo. Muy bonito, muy emocionante este cilindro. Lo había visto en catálogos y este que tiene la llave similar, hay uno, vamos a ver, que tiene una llave, aquí está, fijaros. Fijaros en esta llave. Estos son una especie de rodillos. No sabía, había visto fotos y no sabía para qué. No sé si están codificados, si son siempre los mismos, unos rodillos que giran, se mueven como cojinetes. Aparte aquí aparecen de nuevo 3 o 4 hileras. Vamos a ver. Mismo bocallave. Vamos a echar un vistazo ahí dentro. A ver si hay alguien. Wow, fijaros, este sí tiene 4 hileras. Una coincide con esta guarda, que es por donde van los rodillos. Luego los rodillos comprimen esos pernos y en principio estarían codificados. Hay rodillos de 2 tamaños, por lo que he podido ver aparentemente, y fijaros qué cantidad de pernos. 4 hileras con muchos pernos. A ver, no sé cómo hacer para que enfoque, pero ahí podéis ver al menos 6. Hay varios en oblicuo y 2 hileras, y esta, que además de estar escondida en la guarda, me da la impresión de que tiene una dirección oblicua hacia abajo. Fijaros, ahí tenéis las 4 hileras. Muy emocionante. Había visto en catálogo este cilindro, pero solo aparecía la imagen de la llave. Aquí tenéis la llave. Mobile Code 30, también patente fabricado en Suiza. Security Star, BTV, impresionante, impresionante cerradura, muy intimidante. Ups, parece que es el mismo sistema, pero bueno, con tantos pernos no os garantizo que lo vaya a desmontar porque no es mío. Y este es otro de los que estoy seguro que tengo que devolver, que pertenecen a su colección y que no son nada fáciles de conseguir, ni siquiera para él. Y vamos a ver, queda otro más. Vamos a apartar la caja. Por último, ya sé cuál es. Me comentó David, se había abierto y no se ha ofrecido ninguno de esta marca. Mauer, he oído hablar muy bien de esta marca. 3 estrellas SKG. Una barra anti-extracción, anti-taladro. Tiene aquí unas grapas. Parece que está remachado. Este no se va a poder desmontar.
Me temo que no, no veo grupillas. Ah, aquí tiene algún sistema en la leva, pero bueno, no sé, consultaré. Si fuese mío sí que lo intentaría. Dos interactivos. Fijaros, es el malware NW, puede ser. NW pone en la llave. Veo dos elementos interactivos en la llave, slider y 5 pernos, además del interactivo. Vamos a ver, eso lo quiero ver yo. Vamos a cotillear y a mirar dentro. Ahí veo la fila 6, o sea que el primer perno corresponde al interactivo, y veo un perno muy pegado arriba que probablemente sea el que empuja el interactivo. O sea, el interactivo estaría arriba, puede ser, bueno, o abajo, depende de cuál tiene el muelle más fuerte. Aquí puede que haya algún pasivo, me parece ver por allí, y los sliders ahí arriba. Vale, o sea, es un perno y los sliders, y aquí no hay nada más. ¿Y por qué tiene dos elementos interactivos? Ah, es porque es reversible la llave. Si no, como el interactivo no está centrado, sino al darle la vuelta en la llave, no se comprimiría. La llave tiene dos elementos interactivos porque es reversible. Y slider, que podéis ver ahí la regata, y 5 pernos, que si está bien fabricado, como me comentan, fijaros, 5 alojamientos de pasivos laterales, creo que son pasivos. Bueno, hay una tapa aquí. IFAM con una tapa así tiene laterales activos, podrían ser activos. Lo veremos. Si están bien fabricados, 5 pernos son más que suficientes para ponernos en problemas. Eso es algo que la gente no acaba de creérselo, de entenderlo, al menos los que no se dedican al ganzuado o a la cerrajería. Una cerradura no es más segura por tener más pernos, depende de la calidad de fabricación. A igual calidad de fabricación, efectivamente, contra más pernos, más segura, pero una cerradura bien fabricada con 5 pernos puede dar muchísima más batalla que una mal fabricada con 10 o con 15, no os quepa duda. Malware NW, impresionante. Bueno, no quiero alargar más el vídeo, ya no sé dónde ponerlos. Fijaros qué paquete, todo material tope gama, impresionante, premium, cilindros muy difíciles de conseguir, de llegar hasta ellos, que por lo menos voy a poder intentar ganzuarlos, no sé si los conseguiré. Este va con 4 hileras, nada más y nada menos. Impresionante este cilindro, y conforme vaya consiguiendo abrirlos os lo ofreceré en el canal, no os quepa duda. Os espero, haré todo lo posible por sacarlos en vídeo. Y bueno, esto es lo que se nos viene encima. Muchísimas gracias, Iñaki, de verdad, muchas gracias, y hasta la próxima, un saludo.